Hola, bienvenidos al misterioso mundo del aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en este viaje a lo desconocido. Imaginen un pequeño pueblo donde la realidad y la oscuridad convergen. Les contaré la historia de Elena, una mujer valiente que se aventuró en lo paranormal. En una antigua hacienda, descubrió un libro que desencadenó una serie de eventos inimaginables. ¿Qué oscuros secretos guarda ese pacto con el demonio? Les invito a suscribirse al canal para descubrirlo juntos. Den like al video, compartan el video con sus amigos y exploremos juntos la historia. Prepárense para el aullido del miedo. Comenzamos. En un pequeño pueblo, había una mujer llamada Elena que heredó una vieja hacienda de su abuelo. A medida que exploraba la casa, encontró un antiguo libro escondido en la biblioteca. Este libro hablaba de un antiguo pacto con un demonio que concedía riquezas a cambio de algo muy valioso, el alma. Elena, intrigada por la idea de cambiar su vida, decidió intentarlo. Comenzó a realizar rituales en la hacienda, siguiendo las instrucciones del libro. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar lamentos en la oscuridad. Eran como susurros, pero más melancólicos, llenos de dolor y desesperación. Cada noche, los lamentos se volvían más intensos. Elena, sin embargo, no se detuvo. La hacienda, antes tranquila, empezó a sentirse cargada de una extraña energía. En su búsqueda de riquezas, Elena estaba dispuesta a ignorar cualquier señal de advertencia. Una noche, mientras realizaba un ritual en la antigua sala de estar, una figura sombría comenzó a aparecer frente a ella. No era terrorífica, sino seductora. Se presentó como el demonio, ofreciéndole riquezas más allá de sus sueños. La seducción no provenía de la apariencia del demonio, sino de sus palabras. Hablaba de éxito, poder y lujos que Elena nunca había imaginado. Cada palabra parecía acariciar su deseo más profundo. A medida que las noches avanzaban, Elena se encontró cada vez más envuelta en la promesa del demonio. Sin embargo, los lamentos no cesaron. Se intensificaron, como si las almas atrapadas intentaran advertirla del precio que estaba por pagar. La hacienda, una vez llena de recuerdos familiares, se volvió un lugar oscuro y opresivo. Los lamentos y la seducción del demonio se mezclaron en una sinfonía extraña que solo Elena podía percibir. La historia se centra en la batalla interna de Elena entre la tentación del demonio y la inquietante presencia de los lamentos. Elena sucumbirá a la seducción del demonio. Elena, cautivada por las promesas del demonio, continuó realizando los rituales en la vieja hacienda. Las noches se volvieron más largas y sombrías, y los lamentos, más persistentes. Cada instrucción del demonio llevaba nuevos niveles de intensidad en los rituales, exigiendo más de ella. La vida cotidiana de Elena comenzó a cambiar. Una sombra, siempre presente, la acompañaba donde quiera que fuera. No era una sombra física, sino más bien una sensación de ser observada constantemente. En la penumbra de la hacienda, la sombra parecía cobrar vida, una presencia etérea que solo Elena podía percibir. Los rituales, cada vez más intrincados, requerían elementos oscuros y acciones que desafiaban la moralidad. Elena se encontró arrastrada a un mundo donde las líneas entre la realidad y la obsesión se volvían borrosas. A medida que las noches avanzaban, la seducción del demonio se entrelazaba con la presencia ominosa de la sombra, creando una atmósfera de ansiedad palpable. El demonio, con voz seductora, le revelaba más detalles de los rituales. Cada paso llevaba a Elena más profundamente en la oscuridad, mientras la sombra la observaba silenciosamente. Las promesas de riquezas y éxito resonaban en su mente, pero los lamentos seguían sonando como un recordatorio constante de un precio que aún no comprendía completamente. La línea entre la realidad y la influencia demoníaca se volvía más difusa. Elena, atrapada en un torbellino de obsesión y tentación, se encontraba cada vez más sola en su lucha contra las sombras que la acechaban. La hacienda, una vez llena de vida, estaba envuelta en una aura de desesperación. ¿Cederá a las promesas del demonio y alcanzará las riquezas que anhela, o se revelarán los lamentos como una advertencia genuina que cambiará su destino? Las noches en la vieja hacienda se volvían cada vez más inquietantes. Los rituales, guiados por las instrucciones del demonio, se volvieron más intensos y oscuros. Elena, en su búsqueda de riquezas, se encontraba cada vez más sumida en un mundo de sombras y lamentos. Las manifestaciones, antes apenas perceptibles, ahora eran fuertes y palpables. La sombra que la acompañaba parecía adquirir forma, y los lamentos resonaban por toda la hacienda, como voces que intentaban advertirla. La atmósfera se llenó de una tensión casi tangible. Fue en una de esas noches cuando Elena, desesperada por ver resultados, se rebeló ante el demonio. Le exigió que cumpliera sus promesas de riquezas inmediatas. Sin embargo,
en lugar de obtener lo que anhelaba, el demonio reaccionó con furia. La temperatura en la habitación bajó drásticamente, envolviendo a Elena en un escalofrío. La atmósfera se volvió densa y opresiva. Las manifestaciones que la rodeaban tomaron una forma más terrorífica, como sombras que se retorcían y contorsionaban en la oscuridad. Elena, enfrentándose a la ira del demonio, se vio envuelta en una espiral de terror. Los lamentos se intensificaron, como si las almas atrapadas fueran testigos de la furia desatada. La hacienda, una vez llena de historia familiar, temblaba ante las fuerzas oscuras que Elena había desatado. ¿Podrá ella superar las consecuencias de su rebelión, o sucumbirá a las manifestaciones cada vez más aterradoras que la rodean? Las noches en la vieja hacienda se volvieron un tormento constante. Aquello que una vez prometió riquezas a Elena ahora la atormentaba sin descanso. Cada rincón de la propiedad estaba lleno de lamentos y sombras que se contorsionaban en la oscuridad. Los trabajadores de la hacienda, al caer la noche, se veían afectados por los mismos lamentos. En las caballerizas y los rincones más oscuros, las sombras se movían de manera inquietante. Rumores sobre presencias extrañas se extendieron entre los trabajadores, creando un ambiente tenso y cargado de miedo. Elena, al darse cuenta de que todo se le había ido de las manos, experimentó una profunda angustia. El demonio, en lugar de cumplir sus promesas, la había sumido en un abismo de tormento. Las noches se volvieron interminables, y la hacienda, que alguna vez fue un refugio familiar, se transformó en un escenario de pesadilla. Comprendiendo que había cometido un grave error al buscar riquezas a través de fuerzas oscuras, Elena se vio atrapada en un dilema. La lucha entre el deseo de revertir las consecuencias de sus acciones y la implacable persecución del demonio la consumía. La realidad se volvía más sombría, mientras las manifestaciones continuaban su escalada de terror. Elena, desesperada por poner fin a la pesadilla que ella misma había desatado, recordó el antiguo libro que encontró en la biblioteca. Con la esperanza de encontrar una solución, buscó entre las páginas en busca de un ritual que pudiera romper la conexión con el demonio. Finalmente, halló un procedimiento que prometía deshacer pactos oscuros. Sin comprender completamente las implicaciones, decidió llevar a cabo el ritual en un intento de liberarse de la influencia del demonio. Siguió cada paso meticulosamente, con la esperanza de que este acto pudiera poner fin a las noches de lamentos y sombras. Sin embargo, lo que Elena no sabía era que este ritual no solo rompería el vínculo entre ella y el demonio, sino que también liberaría completamente a la entidad sobrenatural. La hacienda, ya impregnada de oscuridad, se estremeció mientras Elena llevaba a cabo el ritual en la soledad de la noche. La habitación se llenó de una extraña energía, y el ambiente se volvió aún más opresivo. El demonio, liberado de las cadenas que lo ataban, comenzó a manifestarse con una intensidad aterradora. Las sombras se agitaron con ferocidad, y los lamentos resonaron con más fuerza que nunca. Elena, en su intento de liberarse, había desencadenado fuerzas que no podía controlar. La hacienda, ahora sumida en una espiral de caos, se convirtió en el epicentro de la furia del demonio. La realidad se distorsionó, y las manifestaciones se volvieron más violentas. ¿Podrá ella enfrentarse a las consecuencias de su intento de liberación, o la liberación completa del demonio llevará la historia a un nuevo nivel de horror? Elena, tras llevar a cabo el ritual en un intento de liberarse del pacto, sintió un alivio momentáneo al notar que las noches de lamentos y sombras disminuyeron. Sin embargo, lo que no sabía era que al liberarse, también había liberado por completo al demonio que ahora vagaba libremente en la hacienda. Durante el día, la hacienda parecía normal, como cualquier otra propiedad. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. Las sombras danzaban en la oscuridad, y los lamentos resonaban como un eco persistente. Los trabajadores, afectados por el aumento de las manifestaciones, comenzaron a renunciar uno tras otro, incapaces de soportar el ambiente sobrenatural que envolvía la hacienda. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes, y la soledad de Elena se hizo más palpable a medida que los trabajadores abandonaban sus puestos. La hacienda, en su apariencia diurna, ocultaba el oscuro secreto que se desataba al caer la noche. Elena, ahora sola en medio de sombras y lamentos, se enfrentaba a la consecuencia de sus decisiones. La vida cotidiana se volvió insostenible. Los rumores sobre la maldición de la hacienda se extendieron, y aquellos que alguna vez trabajaron allí evitaban mencionar el lugar. La atmósfera se llenó de un misterio aterrador que asustaba a cualquiera que se atreviera a acercarse. ¿Podrá ella descubrir una solución para contener al demonio o se sumirá en la soledad y la desesperación de un lugar ahora marcado por lo sobrenatural? La incertidumbre sobre el destino de Elena y el alcance total de la maldición mantiene la atención, mientras la hacienda se convierte en un escenario cada vez más sombrío y solitario. Elena, sumida en la soledad de la hacienda,
experimentó una noche inquietante cuando comenzó a escuchar pasos y lamentos en un pasillo cercano a su recámara. Intrigada y temerosa, se dirigió hacia el sonido, notando cómo se dirigía directamente a su habitación. De repente, escuchó un fuerte golpe como si azotaran una puerta. Al revisar las demás habitaciones, no encontró a nadie. La hacienda estaba envuelta en un silencio tenso. Al regresar a su recámara, se encontró con la sombra del demonio, ahora con cuernos prominentes, frente a ella. El demonio, liberado y burlón, le advirtió a Elena que su fin estaba cerca. Aterrada, Elena se quedó inmóvil, sintiendo como el aliento del terror se apoderaba de ella. En un parpadeo, la sombra del demonio desapareció. Elena, tratando de convencerse de que fue su imaginación, pensó que había superado el miedo. Fue entonces que, en un instante, una silla fue aventada por sí sola, rompiendo el silencio. El sobresalto de Elena la hizo darse cuenta de que la amenaza del demonio era más real de lo que había querido admitir. La realidad se torcía en una danza de lo paranormal, y Elena se encontraba atrapada en un juego aterrador con fuerzas que escapaban a su comprensión. ¿Podrá ella encontrar una manera de enfrentar y sobrevivir a las crecientes manifestaciones de lo sobrenatural, o la sombra del demonio marcará el trágico desenlace de su historia en la hacienda? La incertidumbre sobre la supervivencia de Elena y la intensificación de los eventos paranormales. Aterrada por la amenaza del demonio, Elena decidió buscar ayuda en el pueblo y se dirigió hacia un chamán llamado Pedro. Desesperada, le contó todo, desde su deseo de riquezas hasta los oscuros rituales, la creciente soledad en la hacienda y la aterradora amenaza del demonio. Pedro, escuchando atentamente, comprendió la gravedad de la situación. Conocedor de las energías y fuerzas espirituales, decidió ayudar a Elena. Le ofreció su apoyo y le entregó un amuleto de protección, confiando en que eso al menos la mantendría a salvo temporalmente de las malévolas intenciones del demonio. El chamán, con sabiduría y experiencia, le aconsejó a Elena que se mantuviera alerta y evitara provocar al demonio aún más. Le advirtió sobre la importancia de no realizar más rituales y de buscar la tranquilidad y la paz en su vida cotidiana. Pedro se comprometió a seguir ayudándola en la medida de lo posible para contrarrestar la oscura presencia que acechaba la hacienda. Elena, con el amuleto como su única defensa, regresó a la hacienda con una mezcla de temor y esperanza. Las noches, aunque seguían siendo inquietantes, se volvieron más soportables con la presencia del amuleto. Sin embargo, el chamán advirtió que el peligro aún no había pasado por completo, y la lucha contra las fuerzas oscuras estaba lejos de terminar. ¿Logrará Pedro contrarrestar las fuerzas malignas, o el demonio encontrará una manera de romper las defensas puestas en su lugar? La historia ahora se centra en la colaboración entre Elena y el chamán para enfrentar el misterioso y aterrador desafío que se cierne sobre la hacienda. Ante la amenaza persistente del demonio, el chamán Pedro decidió ir a la hacienda en busca de una solución definitiva para liberar a Elena y al lugar de la oscura influencia. Al llegar, Elena le mostró el antiguo libro que había encontrado, esperando que pudiera ofrecer alguna solución. El chamán examinó el libro detenidamente y, al leer las páginas, se percató de la verdadera naturaleza del demonio que acechaba la hacienda. Descubrió que era un demonio poderoso, especializado en hacer promesas tentadoras a cambio de atormentar a aquellos que caían en su trampa. A pesar de sus promesas, nunca cumplía los deseos de las personas. Pedro explicó a Elena que enfrentarse a un demonio de tal magnitud requeriría medidas más allá de lo convencional. La oscura entidad estaba vinculada al lugar y a las decisiones de Elena, creando una red compleja de energías negativas que debían ser desentrañadas. Juntos, exploraron el libro en busca de pistas sobre cómo romper el lazo entre Elena, la hacienda y el demonio. Las noches continuaban siendo testigos de sombras y lamentos, pero ahora Pedro y Elena se preparaban para enfrentar la tormenta sobrenatural que se cernía sobre ellos. La hacienda permanecía en calma mientras caía la tarde, y el chamán Pedro decidió que el lugar más adecuado para realizar el ritual de liberación era donde Elena había contactado por primera vez al demonio. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el chamán y Elena se prepararon para el enfrentamiento que ocurriría a la medianoche, cuando las manifestaciones eran más intensas. Minutos antes de la medianoche, Pedro y Elena estaban listos para el ritual. El chamán, advirtiendo a Elena sobre la dificultad del proceso, le dijo que podría llevar tiempo y requeriría de su resistencia. Pedro estableció un círculo de sal, colocó una cruz con velas y otros objetos específicos, creando un entorno propicio para el enfrentamiento. A las 12 de la noche, comenzó el ritual. Las manifestaciones se hicieron inmediatamente presentes. El demonio, enfurecido, soltaba gritos amenazantes frente al chamán. La temperatura bajó de manera drástica, y los muebles se movían solos, creando una atmósfera de intensa confrontación. Durante más de una hora,
El chamán luchó contra las fuerzas oscuras, resistiendo la furia del demonio. La sombra detrás de él intentaba interferir en el proceso, pero Pedro mantenía su enfoque en el ritual de liberación. La lucha entre el bien y el mal se manifestaba de manera palpable en la hacienda. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, Pedro logró completar el ritual. Un destello de luz envolvió la habitación y la furia del demonio disminuyó. La temperatura volvió a la normalidad y la sombra desapareció. La hacienda quedó sumida en un silencio reparador. Elena, al finalizar la confrontación, reflexionó sobre las consecuencias de sus elecciones. Se dio cuenta de cómo la búsqueda desesperada de riquezas la había llevado a un oscuro camino. La liberación no solo fue física, sino también una lección sobre las verdaderas prioridades de la vida. Así como el dilema moral de Elena. Ahora, la historia concluye con una sensación de liberación y reflexión sobre las elecciones que marcamos en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de misterio y terror. Soy Carlos Mendoza, su guía en el aullido del miedo. Espero que hayan disfrutado de esta escalofriante historia. Si les ha gustado, los invito a suscribirse al canal para no perderse futuras narrativas aterradoras. No olviden dar like a este video si les ha estremecido y déjenme saber en los comentarios qué otros horrores les gustaría explorar juntos. Hasta la próxima, valientes exploradores del miedo.